Era el año 21.000 en mi mundo de Latinoamérica en Worldbox, todo marchaba con normalidad, ninguna guerra, el comercio crecía y las cosechas rendían. Lo único extraño, es que, los barcos que exploraban el borde noroeste del mundo, nunca volvían. Ahí fue cuando el capitán de un barco brasileño fue a explorar esa zona por órdenes del rey. Cuando llegó con su expedición se encontró con una isla llena de zombies, producto de todas las expediciones fallidas que habían ocurrido durante todos estos años. Rápidamente, al volver, el capitán Chupón le comunicó todo al rey. La noticia se expandió por el continente, pero solo se abstuvieron a marcar esa zona como peligrosa, creyendo que no causaría problemas en un futuro. Llegó el invierno más duro en 500 años. Congeló las partes poco profundas del mar, lo que conectó la isla con el continente. Dio inicio a la perdición de todo el mundo. Argentina fue la que recibió el primer golpe, y el más fuerte. Una horda de miles de zombies llegó al continente. Argentina comunicó todo al mundo entero, no creían resistir mucho combatiendo en el puente, pronto sus soldados cuerpo a cuerpo serían derrotados. Llegaron los arqueros. Y los barcos con su artillería no serían suficientes, pronto penetrarían en el continente y sería inútil. Era una emergencia a nivel continental, todo el mundo se tenía que poner de acuerdo para tomar medidas. Como fuera, no dejar que entren al país. Como primera medida, construyeron un muro para poder retener la horda en caso de que la mega horda llegara al continente. Esta sería cerrada hasta que la horda estuviera cerca. Se le pidió a los demás países que cooperaran para su construcción, pero además, tomaran sus propias medidas. Cuando se terminó de construir, el ejército no pudo resistir, se necesitaban medidas más contundentes. En cooperación de todos los países de Latinoamérica, mandaron a bombardear todo el pasillo de zombies. A pesar que se llevaría a algunos soldados y civiles con ellos. El bombardeo había sido un éxito, pero al parecer no había sido suficiente. La mega horda de zombies había llegado al continente otra vez, inevitablemente. Los soldados ya no eran suficientes. Uno de los últimos soldados pidió que cerraran el muro, y finalmente murió como un héroe. Los zombies quedaron encerrados en la Patagonia, pero el muro no duraría para siempre. Cinco años después, los países se habían adaptado a la invasión zombie al continente. Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Brasil y una resistencia de argentinos, levantaron muros alrededor de sus reinos para poder contener a los zombies en caso de que hubiera una fuga, aunque tuvieron que sacrificar parte de su territorio original. En cambio, Venezuela, Colombia y Ecuador tuvieron la oportunidad de crear un mega muro, ya que no habían sido afectados de ninguna forma. Por último, Centroamérica y México trabajaban en un proyecto de respaldo, una isla artificial donde podrían refugiarse en caso de que todo el continente fuera invadido. En una noche oscura, el muro de la Patagonia no resistió más y la horda volvió a avanzar. Las alarmas se encendieron y los países más cercanos se pusieron a la defensiva. Tal vez, no se habían preparado lo suficiente. La horda rápido comenzó a avanzar hacia su primer objetivo, el pequeño reino de Uruguay. Aunque estaban protegidos por muros de troncos, estaban preocupados por la gran horda de zombies. La oscuridad no les dejaba ver la inmensidad de la horda. La última vez que habían visto un zombie había sido hace 5 años. Esa sensación de miedo e incertidumbre había vuelto. Los arqueros solo podían disparar a la nada, sin saber la gravedad de la situación. Ante el caos, un uruguayo aventó una molotov y el muro comenzó a incendiarse. El mismísimo infierno había llegado al pueblo. Los demás pueblos se alertaron ante el gran esplendor que se veía a lo lejos, algo estaba mal. Y les esperaba lo peor a los países cercanos como Chile, Paraguay y Bolivia. El rey uruguayo pudo escapar, y presenciar cómo su reino había sido destruido. La horda no se detuvo y comenzó a adentrarse en el gran pasillo entre los reinos cercanos.
Y nuevamente, ante el caos, el reino chileno incendió sus muros. Había sentenciado al reino paraguayo y boliviano. Amaneció, y la luz del día desveló lo grande que era la horda. Claramente, la pequeña resistencia de soldados bolivianos no podría resistir. Los muros de madera, claramente no habían sido una buena idea. Una idea que había destrozado a reinos enteros. Así que los pueblos que aún no habían sido afectados sustituyeron sus muros por piedra. Todos pensaban que con los muros de piedra la horda pararía, y podrían tener un poco de tranquilidad. Pero los reinos más cercanos no debieron confiar tanto. El muro se abrió y las pérdidas serían más de las que todos habíamos pensado. Y ante tal catástrofe, los demás reinos rápidamente comenzaron a construir muros de metal, en los que confiaron. Además, el proyecto de la isla artificial comenzó a tomar forma. Los muros pararon los ataques, la horda no pudo penetrarlos. La vida aún seguía, pero ya habían arrasado con más de la mitad del continente. Los reinos que quedan son la resistencia de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica, el Caribe y México. Pasaron 11 años, y muchas cosas pasaron. La isla artificial había sido terminada, lista para cualquier emergencia. No se había registrado ningún ataque zombie desde aquella vez. Pero lo que sí había ocurrido es que los barcos exploradores habían visto que los zombies habían evolucionado con el tiempo. Se veían mucho más fuertes y rápidos. La actividad de los zombies había sido monitoreada durante todos estos años. El número había crecido y no sabían de qué manera. Así que por precaución, los países restantes crearon una fuerza especial para poder detener la horda en caso de que volviera a atacar. Y así fue, la horda volvió, y más fuerte que nunca el ejército estaba listo. Miles de arqueros y caballeros, que habían entrenado estos 11 años para este momento. Los primeros zombies comenzaron a llegar. El ejército había tomado la decisión de quedarse entre los muros. Aún no sabían si eran suficientes las flechas para poder parar a la horda. El ejército estaba siendo ignorado al estar entre muros, y una horda de esa magnitud nunca había llegado a los muros de metal, así que no correrían el riesgo. Aunque muchos no estuvieron de acuerdo, decidieron abrir el muro y que los caballeros lucharan contra los zombies. Y así, no dejarían que la horda llegara a Colombia. Los caballeros habían retenido a los zombies y los arqueros habían sido un gran acierto para contenerlos. En 11 años, los zombies también habían evolucionado, y ahora eran más inteligentes. Rompieron los muros y lograron rodear a los arqueros, donde no había caballeros que los protegieran. Aún así, los arqueros demostraron que no habían pasado 11 años en vano. Los caballeros pudieron alejarse de los arqueros y tomar una posición más estratégica. La lluvia de flechas estaba siendo imparable y, al parecer, la horda estaba acabando. Pero no podrían estar más equivocados. Una segunda horda se avecinaba, pero con algo nunca visto: un dragón. Al parecer, había sido uno de los zombies originales, de los primeros que había naufragado en la isla. Tantos años le habían permitido esa evolución, y ahora ayudaba por aire para distraer a los arqueros. La segunda horda había llegado, una igual de grande que la anterior. Ahora no contaban con los caballeros, ni con la misma cantidad de arqueros, ya que unos estaban ocupados con el dragón. Harían lo que sea con tal de que el dragón no llegara a los reinos. Y al parecer, la horda definitiva, por fin había llegado. Poco a poco los rodeaban más, y mataban a los arqueros cuerpo a cuerpo. Durante todo el tiempo que habían estado luchando, comenzaron a infectarse, y el virus los estaba comiendo por dentro y por fuera. Los arqueros eran cada vez menos, y no pudieron evitar que los dragones entraran a los reinos. El ejército del reino intentaba pararlos, pero los ejércitos de los reinos eran demasiado débiles. Los arqueros se enfermaban cada vez más y más, hasta que llegó un punto en donde todos murieron. La horda les había quedado grande, a excepción de un soldado que había ganado un poco de tiempo para no dejar que la mega horda llegara a los reinos. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes.
Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. Hasta que finalmente, el aliento del dragón lo mató. Definitivamente no había salvación, solo se podía retrasar esta gran masacre. México enviaba soldados especializados, pero al parecer no eran suficientes. Toda la parte norte de Sudamérica había sido infectada, así que se inició la evacuación de todos los que pudieran a la isla artificial. El Caribe mandó un ejército de caballeros para darles tiempo a todos los humanos que aún tenían salvación. Al igual que un ejército argentino, los ejércitos no habían sido suficientes, y en un par de horas habían llegado al puente. Se planeaba explotar el puente, pero la horda había sido más rápida. Comenzaron a luchar con los civiles. Muchos de ellos se habían sentido inútiles durante toda la invasión, así que ahora, habían decidido luchar por todos los que habían muerto, darles una última oportunidad. Los zombies estaban a nada de llegar a la isla, y si no hacían algo con el puente, la humanidad entera se extinguiría. Así que los reyes ordenaron explotar los puentes. Aún así, no pararon a la gran horda y usaron sus últimos recursos. Ya no les importaba si había civiles o soldados de por medio. Al final, habían logrado matar a todos los zombies en la isla. Toda la gente importante logró salvarse. Y tenían miedo, sabían que los zombies habían evolucionado. Pronto empezarían a nadar, o los dragones volarían hacia la isla artificial. Tenían que hacer algo. Se bombardeó el continente entero, sin importar los pueblos argentinos y brasileños que había.